Saludos, bendiciones para todos. El día de hoy me vas a estar acompañando a un día entero haciendo Uber, un turno completo de 12 horas, que como ya se darán cuenta en lo que vaya transcurriendo el video, no son tales 12 horas. Mucha gente dice, no, los Uber trabajan 8 horas y se van para su casa con $200. Eso es totalmente incierto. En algunas ocasiones puedes trabajar 5 horas e irte con $300 para tu casa, pero eso es en un millón, un día en un millón. Sencillamente funciona así. He visto varios videos en las redes sociales y quiero también, por supuesto, salir a hacer mi video sobre cómo es rentando un Tesla, pues haciendo Uber. Ya saben que esto es un gasto que vas a tener, por supuesto, todas las semanas. Cuando yo hice el video anterior, el gasto era aproximadamente unos 660 a la semana. Ahora mismo está haciendo unos 300 y algo porque ya estoy cargando en mi casa. El gasto anterior era prácticamente mucho de la carga. Pero bueno, son cosas y cosas que van y vienen. Así que nada, vamos a estar comenzando ahora mismo. Son las 4:32 de la tarde y vamos a encender nuestra aplicación. No vayas a pensar que yo empiezo a esta hora todos los días. Yo empiezo a las 3:30 de la mañana. Pero bueno, también si deseas haremos otro video con ese otro turno de trabajo. Así que nada, vamos a comenzar este turno de trabajo 4:30 de la tarde, porque tuve que venir aquí a Hertz a renovar el contrato del Tesla. Así que nada, vámonos para allá, vamos a ver qué viaje es el que nos va a caer number one. ¡Seguimos! Quiero comenzar este video enseñándoles pues qué es lo que llevo en mi maletero, qué es lo que llevo para prepararme para lo que es el resto del día. El maletero consiste sencillamente en esta parte de aquí abajo. Y como pueden apreciar, ahí ven que tengo una almohada, tengo una nevera, tengo algo de comida por acá, tengo una silla, muy importante, la silla es súper importante, y por ahí tengo, bueno, el dron para las tomas si llegamos a algún lugar bonito, pues se lo voy a estar grabando. ¿Qué tengo en la nevera? Bueno, pues en la nevera tenemos por acá estas dos cosas que son para el congelar por la noche, para que se mantenga todo frío. Tengo por ahí 2 flanes, tengo 2 latas de refresco de naranja, 2 latas de refresco de limón, 2 latas de refresco de cola, agua y 2 pomitos de compota de guayaba. Así que eso es lo que llevo en la nevera. Y seguramente estaré comprando algo más por ahí, ya que casi siempre cuando compro algo es en guagua, ya que es donde se carga el Tesla. Eso vamos a estarlo viendo también, cuántas veces cargo el Tesla en el día, con cuánta carga arrancamos, todo eso lo vamos a estar viendo en este video. Si les gusta este video, me dejan saber y les haré algo como el día a día de un Uber en los Estados Unidos. A ver si comenzamos a subirles videitos. Sé que muchos de ustedes me los están pidiendo y yo siento a veces que los puedo aburrir con el contenido que tal vez ahora mismo pueda generar, dado pues mi situación actual. Así que vamos para dentro del carro. Una vez dentro del carro podemos observar que con la cámara que voy a estar grabando toda lo que es el habitáculo del carro va a ser con la DJI Osmo 4. Ahí está, tranquilita ahí, esperando que yo la encienda para tomar las tomas del interior del vehículo. Esta, ustedes saben, es la pantalla del Tesla, y en donde quiero que se enfoquen ahora mismo es aquí, en el tablet, que es nuestro tablet para trabajar. Déjenme un segundo y se los muestro. Bueno, aquí está lo que es la pantalla de Uber. Si se dan cuenta, ya tengo 15,86. Eso lo vamos a obviar en este turno de trabajo porque fue una salita que hice por la mañana y hice, bueno, eso dinerito, 15,89. Si nos vamos a ir aquí al ver tiempo de conducción, se dan cuenta que tenemos tiempo restante de conectado 0 minutos y que tenemos 12 horas al volante, que ya verán después por qué no son 12 horas, son mucho más, porque Uber cuenta el tiempo que tú estás con pasajero o el tiempo que estés manejando. Si estás parqueado, si estás parado, si estás estacionado, pues no te lo va a contar. Por eso siempre son muchas más horas. No sé qué más mostrarle por aquí. Bueno, sencillamente ahora mismo tengo 79 de aceptación, tengo que subir eso, siempre estaba en 90 y algo, y la cancelación la tengo en 0%. Así que nada, vamos a comenzar arrancando Uber. Déjenme ver qué categorías tengo ahora mismo. Bueno, tengo Confort encendido, tengo Uber Green encendido, tengo Uber X encendido y tengo Premier encendido. Vamos a estar por acá y vamos a ver qué viaje nos va a caer primero. Trataré de hoy no trabajar en esta zona de Naples porque está muy poco movida. Voy a intentar moverme hacia la parte de Port Charlotte, Newport, Inglewood, Venice, no sé, Bradenton, Sarasota, toda esta zona de acá. Tal vez terminemos grabando en Tampa, ya me ha pasado, no sé si en este video
pues nos toque que terminemos grabando en Tampa. Tal vez ahora mismo trate de ir subiendo hacia arriba buscando el aeropuerto internacional de Fort Myers, que si se dan cuenta lo toco y me va a decir ahora mismo cuántos vehículos hay ahora mismo. Ahora mismo hay 46X, 4145 Comfort, 2125 Premier y Uber Green 6 a 10, Uber Pet 16 a 20 y Uber XL 36 a 40. Cuando digo 36, 40, 46, 50 es de la cantidad mínima de carro a la cantidad máxima que hay en ese momento. Quiere decir que si en Uber X hay ahora mismo de 46 a 50, puede ser 47, 49, 48 carros que están ahí esperando ahora mismo. No sería muy buena idea ir hacia el aeropuerto, pero yo voy a ir dirigiéndome hacia arriba, así que vamos a ver qué es lo que sucede en este video. Igual se los voy a tratar de documentar todo. Por acá comenzamos con 123 millas, así que muy posiblemente tengamos que cargar bien prontico nuestro carro y ahí vamos a estarle dejando saber cuánto nos costó y todo lo que acontezca en este video. Trataré de no hacer un video súper largo, pero es que va a ser 12 horas de grabación, así que trataré de ver cómo se los resumo y por eso lo todo en un solo video. Si les gusta esta temática, por favor déjenme un like, déjenme un comentario para yo saber si quieren que les siga grabando videos como este. A los Ubers nos pasan cosas todos los días y yo diría que a mí también, por supuesto, me pasan un montón de cosas todos los días que a veces no documento porque no estoy pues para grabar un video, no tengo la cámara aquí o lo que sea. Así que si quieren este tipo de contenido me lo dejan saber en los comentarios y yo por supuesto les estaré llevando más o menos resumido el día a día de un Uber acá en los Estados Unidos. Así que nada, ya arrancamos, está encendido, estamos esperando que un viaje, no nos cae nada, vamos a movernos, así que ¡seguimos! Vamos a guardar la camarita ya en su lugar, tú sabes, para protegerla y ya vamos a arrancar ya que nos fuimos. Así que a las 4:50 de la tarde ya tenemos nuestro primer viaje del día. Estoy a unas 4 millas de la persona, así que parece que no hay Ubers cerca en esta zona. Ya como les decía, me encuentro en la zona de Bonita Spring. Esto queda como a media hora de mi casa, de Cape Coral, así que ya tú sabes. Cape Coral está muy flojo en estos tiempos, así que nos toca salir a otras ciudades a buscar suerte. Bueno, ya estamos a recoger el primer cliente del día de hoy. Dice que es aquí el punto. Esperemos que sí sea aquí. A ver si sí. Sí, es aquí mismo. Es un muchachón que termina la escuela. Siempre les abro la puerta a los clientes porque muchas veces se enredan con ellos. Hello, Leonidas? Yeah, Leonidas. Okay. How are you today? Oh, push the button and push. Oh, okay. Thank you. You're welcome. Have a good day. You too. Bueno, pues ya ahí terminamos el primer viaje del día de hoy. Nos pagó $11.32. Fueron aproximadamente 4 millas y media para ir a recoger y 7 millas y 7 millas.2 aproximadamente para ir a dejar. Así que nos estuvo pagando aproximadamente casi a peso la milla. No es un viaje malo, pero tampoco es un viaje súper bueno, dada la circunstancia que bueno, es un X. Bueno, pues ahora estoy un poco indeciso porque esto nos ha dejado como en la zona de la playa de Bonita Beach. Pero no sé si irme por ir para arriba buscando para el aeropuerto o no. No tengo idea. Esto está malísimo. Bueno, decirles que el último viaje que realicé fue ese de $11 que les conté. Lo terminé a las 5:15, son las 5:27 y todavía no me ha caído más ningún viaje. Voy a utilizar una estrategia y esta estrategia se llama esperar al lado de un hotel. Nada, bajé para la parte de Naples y voy a pegarme a un hotel que es bastante grande, a ver si alguna persona del hotel quiere ir para el downtown de Naples o para el aeropuerto. Me ha tocado muchas cosas en muchos momentos, así que vamos a utilizar esa estrategia y en vez de andar botando carga por ahí, en algunos gasolinas, en mi caso es carga, en vez de andar botando carga por ahí, pues me pongo un momentico, aunque sea 15 minutos o 20 minutos
ahí en la zona del aeropuerto, me tomo un agua, me tomo un refresco. Ahora mismo no traigo pan ni nada, pero si trajera un pan, me comía un pan. A lo mejor me como uno de los flancitos, ¿sabes? Y entonces así, espero ahí un ratico. Y puede ser que en ese hotel me saque algún pasajero y haga el segundo viaje de este video del día de hoy. Así que vamos a ver qué sucede. Vamos para allá. Bueno, señores, me acaba de salir el viaje tal y como les dije, en el clave mío me salió el viaje, ahí está. El viaje está ahí. Vamos a buscar ahora a ese pasajero. Vamos para allá, muchachones, me sirvió. Gira ligeramente a la izquierda. Lo voy a recoger a 0.800 FT. Yo no sé qué cosa es FT. Estas medidas todavía de aquí de los Estados Unidos yo me las aprendo. Y ya, es ahí, en el hotelón grandísimo ese que está ahí. Mira, siempre de ahí sale alguien, eso no falla. Oye, no llevo aquí ni 5 minutos esperando, mira. Ni 5 minutos esperando y ya me salió el viaje del hotel. Ahí está, eso es para que tú veas cómo es la burumba. Voy a ponerlo aquí para que vean el hotel. Vamos para allá. Hey, sir. An Uber. Yeah, thank you, sir. Have a good day. Y nada, señores, vamos a recoger a alguien aquí, tú sabes, en el hotelón. Vamos a recoger en el hotel. Oye, si ya tú conoces tu zona, no fallas. Olvídate, no fallas. Ahí está el hotel, mira, de fondo. Ya usted conoce la zona, ya usted la estudia, usted busca. Y siempre vas a buscar viajes, siempre. Ahora, no puedes andar a lo loco. Nunca andes a lo loco. Mira, 5 minutos y ya tengo un viaje. Así que nada, vamos a ponerlo. Mire, el hotel, qué cosa más grande el hotel ese. Déjenme ponerlo por acá. Y aquí ya estamos en el hotel para recoger a la persona. Déjenme ponerme en la zona de la recolecta. Acá en la zona de la recolecta de las personas. Este viaje me está pagando $13. Así que es un viajecito largo. Se deben ser 13, 14 millas aproximadamente, pero bueno, es un viaje y hay que hacerlo. Aquí nos estamos poniendo en la parte del pick-up. Les decía ahorita que yo le abro la puerta a las personas porque muchas personas se me quedan en la puerta como que no saben abrir y eso me da pena. Entonces yo me estiro un momentico, abro la puerta y a ellos hasta les gusta más porque le da como un servicio VIP, más o menos se podría decir. Creo que vengo a recoger a un trabajador porque el punto me lo está poniendo por el lado de allá. Así que muy posiblemente no sea un cliente del hotel, sino que sea un trabajador que terminó su trabajo. Dame un segundo. Vamos a buscarla porque me está diciendo que estoy en el punto. Pero me están marcando el punto un poquitico más en la curva, no entiendo. Bueno, vamos a esperar 2 minutos. Si ella me escribe, déjame escribirle yo. Hola, buenas tardes. Ya me encuentro acá esperando por usted. Vamos a ver si nos responde. Porque yo diga el nombre acá, no se preocupen. Yo he recogido en Uber a Corazón. He recogido a Carita Feliz. He recogido a Spider-Man. He recogido al Hombre Araña. He recogido a Papi Chulo. He recogido a muchísimos nombres que ni siquiera son los nombres reales de ellos. Así que de 100 personas en Uber que tú recojas, 5 van a tener sus nombres reales. Igual, tampoco estoy dando apellidos, ni direcciones, ni nada. Así que no se preocupen porque tal vez se oiga el nombre o se diga el nombre. No veo a la persona, pero no sé si ya viene o no. Vamos a esperar. Uber nos dice que esperemos aproximadamente 8 minutos. En algunos casos me ha dicho 7, en otros casos me ha dicho 6. Pero yo siempre espero para no perder el viaje porque al final me conviene más hacer el viaje que cancelarlo. Cuando tú lo cancelas te pagan una política de cancelación de $4 aproximadamente. En otros casos ha sido mucho más. Pero a mí no me gusta cancelar. A mí lo que me gusta es hacer el viaje. Muchas veces en ese mismo viaje está la propina. Y el viaje aumenta. Hello, sir. Pass in front of me. You see, you just pass. Oh, no worries. The point is here. No, I stop at the. Yeah. Oh, you see, look. The point is here. I'm sorry. No worries. I'm so late. Oh, yes, it's over. But no worries, no problem.
and he no look at you on the application, so no look, but maybe he's your look and is coming in here. So sorry for my English. Please use your seatbelt for your safety. Let me 1 second for the music. Thank you, sir. Bueno, ya dejamos al segundo pasajero del día de hoy. Un pasajero que, como ustedes vieron, cuando se montó un poquitico complicado, vamos a llamarle de cierta manera. Ustedes saben cómo son algunos pasajeros, pero bueno, uno sabe sobrellevarlo. Le dice que no habla muy bien el inglés, pero enseguida él lo que me estaba diciendo era: ¿por qué no me viniste a buscar aquí abajo? Y yo pues le dejé saber que el punto que él había puesto era donde yo estaba. Ahí miró el mapa y vio y ok, so, entendió. Pero todo depende con la actitud que tú le respondas al cliente. Si tú le respondes al cliente con mala actitud, pues el cliente te va a devolver para atrás mala actitud. De ahí algunos videos que yo veo en las redes sociales, que los Uber se disgustan con los pasajeros y así. So, si un pasajero te habla mal, tú tratas de hablarle bien para que el pasajero entienda de que tú no estás en el nivel de él, o él se sube a tu nivel o él se baja más abajo, y entonces ya las cosas se complican. Pero intenta siempre, tú sabes, darle una buena respuesta al pasajero, sobrellevarlo, explicarle el porqué de la situación, y todo se arregla. Él desde que subió el carro se subió un poco molesto, porque más o menos lo que yo entendí fue: ¿por qué no viniste a buscarme? No sé, trataré de traducir lo que él me dijo en el video. Y yo le enseñé el tablet al momento y le dije: mire, el punto está aquí, yo no lo veo usted en el mapa. Y enseguida ya él se relajó. Así que bueno, iba a darle su calificación como se la merecía, pero después el señor por el camino, bueno, pues mejoró, habló un poco conmigo, me dejó hasta propina. Entonces, nice. En otro video tocaré el tema de las calificaciones, de las estrellas en Uber. ¿Cuánto esto te puede afectar a ti como pasajero o a mí como conductor? Eso viene. Bueno, terminamos este viaje 6 y 7 de la tarde. El viaje me pagó $13, fueron 15 millas, aproximadamente 0,90 y algo la milla. Y nada, seguimos trabajando. Esto me ha dejado en el mismísimo campo de Naples. Vamos a ver si algún viaje me saca de aquí del campo y me manda para allá otra vez, para el downtown o cerca por allá, y esperemos. Para la recolección, bueno, dirígete a Davis Boulevard. Tercer viaje del día, $3 nada más. De milla, gira a la izquierda en pero hay que hacerlo para que Uber entienda de que estamos aquí, de que estamos en la zona. Muchos Uber me criticarán y dirán: ¿pero por qué tú coges un viaje de $3? Señores, Uber se ha puesto que si no le coges todo lo que te tira, literalmente no te da viajes. Puedes estar, vaya, es que tienes que ser la última Coca-Cola del desierto para que el viaje te lo den a ti. Entonces nada, yo hago este viajecito de $3. Estaba cerquita, 0.3 millas para recoger a la persona. La recojo, la llevo a 1.2 y ya hago el viaje, $3 más. A lo mejor la persona deja un tips y se convierte en 6 o en 5 o en 13, que me ha pasado. Y nada, todo depende del trato que tú le des a la persona y de cómo tú la lleves y de si tú eres bueno con la gente. Ya estamos aquí, ya, si viene, que rapidito aceptamos el viaje y estamos recogiendo a la persona. Listo, no hay más. Así funciona esto. Ya estamos aquí ya. Llega por Anet. No sé por qué, pero creo que estoy viendo a Anet y no está en el punto que dice, está bien lejos para allá. Vamos a ir a buscarla. Sí, es ella. Puse el punto en un lugar que no era. Hello, Anet. Hello. Yes. Thank you. You're welcome. Dirígete al destino 1885 Ready? Florida Hills Drive. Gira a la derecha, luego gira a la derecha en Davis Boulevard.
Bueno, pues ya dejamos a la seño. Este viaje fue 0.5 para recoger y 0.8 para dejar. Nos pagó $3 y la seño nos dejó por aquí arribita, miren, 1, 2, 3 dólares. Así que el viaje nos pagó $6, más que un confort. Así que bueno, no más que un confort, porque un confort por eso nos hubiera pagado alrededor de $7. Pero bueno, aproximadamente se dan cuenta de lo que les quiero decir, cómo tú tratas a las personas, además y demás. Y siempre, bueno, el tips es muy apreciado, porque en realidad es casi que lo que mantiene a los Ubers. El tips nos ayuda muchísimo, señores. Esto es para todos aquellos que no hacen Uber y que son clientes todo el tiempo de Uber. Siempre, yo sé que todos los días dejar tip no es bueno, pero cuando ese conductor que te llevó estuvo 5 o 10 minutos contigo, media hora, 1 hora de viaje, fue parte de tu vida por un ratico, déjale un tip, no te cuesta nada. Otras veces vas al restaurante y dejas una super propina y lo único que hicieron fue ponerte la comida en la mesa, así que no te cuesta nada. Esta persona que está manejando aquí está jugándose su vida, está arriesgando la tuya también, así que están compartiendo algo bastante íntimo, que aunque ustedes no se dan cuenta, están compartiendo bastante íntimo, mucho más que un restaurante, mucho más que un valet parking, mucho más que otras personas. Así que por favor, yo te digo que casi siempre que puedas trata de dejar una propina a los Uber que tomes en el día a día, porque son gente que está siendo parte importante en ese momento en tu día. Y por favor, no me critiques por decir esto, es la realidad. Seguimos, vamos a esperar el cuarto viaje del día de hoy. Vamos a ver por dónde sale. Volver a recuperar la estrategia que se siguió con el boniato. Recuperar, volver a practicar, recuperar, recuperar significa que en algún momento tuviste, pero se te echó a perder, se te fue a acabar, vaya tú a saber, nadie se puede imaginar, pero ahora sí te toca recuperar lo que se venía haciendo con el boniato, que ahora todo el mundo le hace falta en el plato, papo. Y dime tú qué estás haciendo en esta reunión de berracos, diciendo que para rato, que ahora sí van a sembrar, que entonces para el final del año me va a servir en la mesa. Lo que piensan estos señores con barriga grande y afeitada la cabeza, pero ¿qué les pasa a ellos que quieren ser desodorantes? Todo el mundo en reuniones fingiendo ser comandante y mucha muela, pero mira que nadie avanza para adelante, pero que las cosas para atrás y para atrás y para atrás, y vamos a recuperar lo que tuvimos una vez. Que tú no crees, entonces mira, echa para acá y échate. Posibilitó de volver a recuperar. Volver a recuperar. Me encanta sintácticamente la frase. A mí me encanta cómo hablamos nosotros los cubanos. Para mí, donde usted ve una dificultad, yo veo una riqueza. ¿Tú viste eso de que la gente, yo siempre lo he dicho, gente que habla diferentes acentos dentro de Cuba, que es un país chiquitico? A mí me... Es verdad que Chucho es lo máximo. Yo no me pierdo ninguna directa de él. Casi siempre trato de verla. No comento en todo, pero ahí estamos. Chucho, si ves este video, te quiero. Seguimos. Recuperar. Y todo eso le sale ahí, al momento. Es increíble. Eso, la gente a veces no lo sabe, pero él es uno de los grandes. Seguimos. Bueno, este sí es el cuarto viaje, otra vez de 3 pesos. Pero bueno, 0.7 para ir a buscar y 0.9 o 1 milla para ir a dejar. Está bien. Ese viaje en Miami ahora mismo está pagando 2 con algo, 2,4, 2,3 dólares. Literalmente $2 está pagando ahora mismo ese viaje en Miami, porque yo estuve en Miami antier y ese viaje paga $2 y es de locos. Es de locos. Literalmente se te montan 4 personas por $2 en el carro. Es increíble. Nada, vamos a recoger ahora. Más adelante gira pronunciadamente a la derecha en Tapia. Vamos a recoger esta pasajera y seguimos. Gira pronunciadamente a la derecha en Tapia. Cuarto viaje del día, $3 también. ¿Ok? Vamos para allá. Vamos a empezar a abreviar porque si no el video se va a hacer muy largo. Ya por aquí pueden ver que tenemos ya la merienda lista. Un refresquito y un flan. Ya la tenemos por aquí ya. Desde que dejemos a Efraín, nos paramos a merendar.
Nunca pago la aplicación, trato de siempre subirle las categorías para no pagarla, porque a la aplicación no le gusta mucho que la paguen, así que nada, eso es otro datico interesante. Vamos a recoger a este pasajero y terminando a comer algo que ya está picando el hambre. ¿Listo? Bueno, ya ustedes vieron ahí, estando con este pasajero, Punto de partida en Key Food Supermarket. vamos a recoger a otro pasajero, $3 también, que sería el quinto viaje del día de hoy, $3 más. Si se dan cuenta fue rapidito, llegar, tum, 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 pam, pam, y $3 más. Entonces ahora, con este viaje de este muchacho nos pide otro viaje más, $3 más. Mami. ¿Cómo se llama? Mami. ¿Usted cree que son un nombre? Así que no se preocupe por los nombres. Vamos a llegar por Mami. A ver si lo repite en la aplicación. Dame un segundo. Está aquí, parece que haciendo las compras en un K-Food. O es trabajadora, me imagino. Vamos a esperar aquí en el punto. Son 4 minutos de espera. No, 2 minutos de espera. Lyft es 4. Otra cosa malísima que tiene Uber es que no tiene las fotos de la persona. Uno muchas veces no conoce quién es el que se va a montar en su carro. Hello, mami. Sí, Ok. yo soy mami. Thank you. You're welcome. Speak Spanish? Dirígete al Sí, destino español. Ah, bueno. 2255 Greenback Yo decía mami. Círculo. Oh. Es que mi hija me pidió el Uber. Oh, Pero ya. ella no está aquí, entonces me mandó una aplicación donde yo tenía que aceptar el Uber. Por eso yo lo vi que estaba ahí parado. Ah, sí, no, estaba aquí, estaba dejando a los muchachos en el laundry. Ahí, Oh, estaba cerca. Sí, ahí mismo, a 20 metros. Rapidito, rapidito, somos flash. Sí. Y ya estamos aquí ya en el cargador. En otros casos sería en una gasolinera donde me encontraría, pero en este caso, al ser un Tesla, pues es en un cargador de Tesla. Así que llegamos aquí ahora con 20 millas en el tanque, en las baterías. Así que vamos a estar cargando y vamos a darle todo lo más que podamos porque la noche está comenzando. Como ustedes pudieron ver ahí cuando estaba hablando con la niña, son las 8:30 aproximadamente. Así que... Mientras tanto sacamos la pizza, ustedes saben. La querida por todos, vamos a sacarla y vamos a irla dejando que se vaya enfriando un poco porque verdaderamente está muy caliente ahora mismo para poder comérnosla. Trato siempre de dejar un trocito para... Por eso es que papayón me gusta tanto. Miren esta pizza, señores. Miren esto, señores, miren esto. Échense esta pizza. Miren esa pizza, señores. Miren eso. Ave María. Así que nada, vamos a comer y seguimos. Y aquí con nuestra pizza y nuestro buen refresquito de la nevera, tú sabes. Nos sentamos aquí en la orillita. ¿Gustan? Vengan que también les doy. Bueno, ya comimos, ya bebimos, son las 9 de la noche ahora mismo, vamos a volver a conectarnos y tengamos fe de que la noche mejore, si no igual tenemos toda la madrugada y todo por ahí para allá, tú sabes, pero bueno, ya nos sentimos un poquitico mejor porque ya por lo menos comimos.
Ya ahorita como a las 1 y pico, a las 2 de la mañana, nos comemos un flancito, el que nos queda ahí, y otro batidito. Y ya después como a las 7 de la mañana aproximadamente, los 3 slices de pizza que quedan aquí. Van a estar fríos, congelados, van a estar pasmados, pero es pizza. Y va a matar hambre. Y seguimos. Bueno, vamos ahora mismo por 20 minutos aproximadamente cargando las baterías. Dice que nos quedan 35 minutos, pero eso pasa porque este carro es el de gran autonomía. Llega a un punto donde él baja tanto, no sé si se puede ver ahí. Él baja tanto el kilowatt por hora, que prácticamente está a 66 kilowatt por hora. Y normalmente estos carros cargan a 150, 170, 180 kilowatt por hora. Cuando bajan a 60, ya eso es prácticamente va a la bicicleta. Entonces yo nunca dejo que llegue ahí porque mira, más o menos ya con 200, ya con 207 millas, ya yo puedo seguir trabajando. Y entonces nada, señores, nos conectamos otra vez. Uy, ¿qué hice? No. Nos conectamos y nos vamos offline, como dicen por ahí. Así que nada, deseenme suerte. Creo que voy a seguir grabando ahora todo lo que queda con esta cámara que graba mejor que la otra. La voy a poner ahí. Y nada, seguimos. Vamos a ver cómo va la noche. Seguimos. Ven aquí. Taca. Y aquí, hombre. Aquí ustedes no saben quién va para Cuba. Aquí ustedes no saben. ¿Quién será? ¿Quién será que se va para Cuba? Ay, Dios mío. Bueno, venimos al Walmart a hacer unas compritas para llevar para Cuba. Y nada, vayan dejando en los comentarios quién ustedes creen que van para Cuba. I was trying to pretend